Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Sí. Que el Señor añada bendición para con su pueblo. Les invito a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el capítulo 35, verso número 30. Desde este texto vamos a dar inicio con la enseñanza en este pasaje bíblico. Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, vamos a leer del versículo 30, ¿sí? Desde el verso número 30 al versículo número 33. Éxodo capítulo 35, verso 30 al 33. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Verso 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Todos el verso 33. Y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hoy vamos a enseñar, por el tema: si Él te llama, te capacita. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta preciosa noche, nuevamente tu pueblo se da cita, mi Dios, para aprender de tu palabra. Añada, oh Dios, pues la bendición que tú tienes reservada para nosotros en este tiempo. Mirando también a nuestros niños que en la parte superior han destinado también su corazón para la enseñanza de la palabra tuya. Mi Dios, que toda tu iglesia, Padre, pueda ser grande y poderosamente enriquecida, Señor amado, con tu Santo Espíritu, y nos puedas también ayudar para poner en práctica este consejo de tu palabra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Éxodo 35, versículo número 30. Y dijo Moisés a los de Israel, a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Recordemos el tema: si Él te llama, te capacita. Mi querido hermano, dentro de la obra, la cual era muy grande para poder levantar el tabernáculo de reunión, el Señor no solamente se proveyó de un líder para poder comandar a todo su pueblo, hablando de Moisés, sino que junto a él también puso personas que colaboraran juntamente en otras áreas para poder edificar no solamente un tabernáculo, sino a todo el pueblo. Sí, se habla en esta primera parte de un varón llamado Bezaleel. Su significado, si ha tenido también sus apuntes, podría considerar el siguiente nombre. Bezaleel significa a la sombra de Dios, a la sombra de Dios. Eso se podría interpretar por el nombre de Bezaleel. De igual manera como Dios asimismo había llamado a este hombre para poder depositar en él la carga de la elaboración de muchas cosas dentro del tabernáculo, Dios también compartió esa misma carga con otro hombre llamado Aholiab.
Sí, acompáñeme por favor al versículo número 34 y veamos que sí, la obra de Dios en la vida sí, de este también colaborador juntamente con Bezaleel. Dice el verso 34, y ha puesto también el Señor ahí dice, en su corazón el que pueda enseñar, así él, es decir, Bezaleel, como también dice ahí, ¿a quién? A Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Mientras que el primero pertenecía a ¿qué tribu? La tribu de Judá. Sí, consecuentemente, sí, Aholiab pertenecía a la tribu sí, de Dan. En este segundo nombre también tenemos un pequeño significado. Se llama a la tienda de su padre. A la tienda de su padre. Mientras que Bezaleel era a la sombra de Dios. Sí, Aholiab significa a la tienda de su padre. En el capítulo 35 de estos versos 30 al 34, Dios sí, en esta porción exime o no da a conocer a un tercer ayudante, pero que sí lo nombra la escritura, sí, en capítulos posteriores. Y quiero por favor que me acompañe a Éxodo capítulo 38. Otra tercera persona también habría de ser utilizado para poder erguir o levantar el tabernáculo de reunión. En Éxodo capítulo 38, leamos por favor desde el versículo, Éxodo 38, más adelante, versículo 21 al verso número 23. Del verso 21 al versículo número 23. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, estas son las cuentas del tabernáculo o de la tienda, ¿verdad? Del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección, y ahí aparece otro personaje bíblico, pero este tenía descendencia, sí, diríamos, de los sacerdotes. Dice ahí, bajo la dirección de ¿quién? De Itamar, hijo del sacerdote, ¿quién? Aarón. Usted recordará que Itamar no era el primer hijo de Aarón. Los dos primeros, ¿qué pasó con ellos? Fueron consumidos por el fuego, sí, porque ministraron o trataron de ministrar en el altar, pero ¿bajo qué circunstancias? Bajo el estado del alcohol, y Dios los consumió. Itamar, siendo el tercer hijo, pero ahora representando como que si fuese el primero, había tomado la posta dentro de la dirección del tabernáculo. Dice aquí, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y nuevamente salen los dos personajes. Verso 22. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él, ¿quién se encontraba? Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador, y dice también qué cosa era, y recamador. Ahora, ¿quién entiende el término? Recamador. Bueno, si se habla de artífice es algo mucho más sencillo de, si digamos, de entender, porque estamos identificados con ciertas palabras. Pero este término, diríamos que es un término ambiguo que no se usa. Recamador significa bordador. Sí, ahí usted como que ya se ilumina. Ah, ya entiendo. Alguien que sí borda telares. Sí, este hombre, Aholiab, también era, diríamos, experto por lo que Dios le había dado en capacidad para dedicarse a los bordados. Sí, a los relieves en todo caso dentro de las telas. Dice ahí, y recamador en azul, púrpura que era morado o lila, carmesí que es igual a rojo, y lino fino. Amén. Eso en cuanto a estos tres principales. Claro que la mano de obra ya al detalle la hicieron muchos, pero los encargados de la supervisión y de pronto hasta del meter también su mano, su dirección, enseñando a otros, reposaban sobre estos tres: Itamar, Bezaleel y Aholiab. Amén. Ahora, ¿qué significa? Si un nombre nos falta. ¿Cuál? Itamar. Itamar significa, aquí hay dos términos que pueden ser de pronto considerados: costa o también isla. Costa, o recuerde, o también isla,
de las palmeras. Sí, hay por ahí cierta variación de criterios entre si era costa de las palmeras o isla de las palmeras, pero sí, tenía algo que afinidad con la región costera, sí, en todo caso, sí. Eso significa el nombre de Itamar. Ahora, volvamos por favor al texto y vamos a extraer, sí, la enseñanza espiritual para poderla aplicar en nuestro tiempo también, sí, bajo nuestro entorno. Versículo número 31. Recuerde esto. Dios en el verso 30 había llamado ¿a quién? A Bezaleel. Y en el versículo 34, ¿a quién había llamado el Señor? A Joliac. Y en Éxodo 38, verso 21 al 23, ¿a quién también había llamado? A Itamar. Ahora, dice el verso número 31 del capítulo 35, y lo ha, dice ahí, llenado del Espíritu de Dios. Y lo más esencial antes de cualquier cosa diríamos que en lo que en don se refiere o algún atributo que el Señor quisiera otorgar, siempre Dios lo primero que da diríamos de manera inicial, primeramente es de su Santo Espíritu. Ahora, eso, mi amado hermano, a mí me da una pauta personal. Yo puedo aspirar muchas cosas de Dios. Puedo de pronto, si quisiera participar en el altar cantando, podría aspirar que el Señor me dé el don del canto, aun cuando mi garganta sea garganta de lata. ¿Sí? Podría de pronto, sí, querer, sí, manejar muchos instrumentos, sí, teclado, batería, guitarra, flauta, acordeón. Sí, pero mi amado hermano, si bien es cierto, este tipo de dones son, diríamos, en buena ley, buenos para poder ser administrados por quienes se dedican a la alabanza. Estoy solamente tomando un ejemplo en cuanto a este caso. Sí, mi amado hermano, mi verdadera pasión para que pueda permanecer o esté en mi vida de manera permanente no son sus dones, sino al dador de los dones, es decir, al Espíritu Santo en sí mismo. ¿De qué me serviría, por ejemplo, tocar una trompeta si a la verdad en mí, aun cuando existe el don, no existe el Dios quien me ha dado ese don? Recordando que según la palabra de Dios, sus dones son irrevocables. Es decir, cuando Dios nos da algo, Dios no nos lo vuelve a decir diciéndonos si presta para acá, sí, ya te lo he quitado. Dios te da el talento, te da la virtud, te da, diríamos, esa gracia, ¿sí? Para que tú la manifiestes a los demás. Y si tú mañana te apartas del Señor, el don o la gracia sigue estando ahí contigo. Y eso, mi amado hermano, sí, a muchos de pronto puede ser que les juegue mal en su corazón, en su mente, porque pueden llegar a pensar que como Dios no ha retirado su don, ellos están bien con Dios, aun cuando anden todos torcidos. Muchos por eso se engañan en el corazón y pueden llegar a pensar y decir: hermano, pero si cuando yo predico la gente me escucha de una manera atenta, e inclusive cuando hago la invitación vienen hasta Cristo, yo no creo que esté mal con Dios. Dios pone el don, pone su gracia. Él pone, mi amado hermano, las manifestaciones de sus favores en cada uno de sus hijos, de los creyentes. Pero recuerde que Él lo hace para la edificación ¿de qué? De toda la iglesia. Pero eso no es garantía, ojo, eso no es seguridad de que yo mismo esté bien con Dios. Lo que yo sí debo cuidar en mi vida, más allá del don, es que no se vaya de mí su Santo Espíritu. El don lo podría inclusive dejar a un lado y no usarlo. Ojo, no digo que lo haga. Pero si de importancia o de gran relieve se quiere de alguna manera comparar entre tener su espíritu y tener su don, 1000 veces el espíritu y no el don. Amén. Porque yo podría, sabiendo tocar algo, dejar de tocar ese instrumento, pero nunca dejar que se vaya de mí su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque a la larga el don no me va a salvar. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, eso es garantía de que yo estaré siempre con Él y Él conmigo. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano,
si con respecto a esto, recuerde lo que dice el Señor en el verso 31 y recuerde el tema. Dios, recuerda, ¿sí? Si Él te llama, te capacita. Y estuve así de manera muy fugaz viendo un tema o una frase, una expresión más bien con respecto a este tema. Y dice un otro comentarista bíblico, Dios no llama, ojo, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llaman. Y me pareció muy importante esta apreciación que se acoge muy bien, sí, al texto que hoy estamos estudiando. Lo repito, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. ¿Por qué? Ahora, primera parte, sí, aquí quisiera hacer una especie diríamos así, de diferencia, ¿sí?, entre lo que Dios pudiera hacer con alguien que tiene alguna virtud y a su vez, ¿sí?, en la labor que Dios pudiera emprender en alguien que no teniendo nada, el Señor le podría dar todo lo que él necesita para servirle. Mi amado hermano, no con esto Dios no usa las virtudes y los talentos de aquellos que el Señor en algún momento pudiera llamar para su salvación. De hecho, hay mucha gente que teniendo ya virtudes en el mundo, venido a Cristo, Dios bien puede orientar ese talento, sí, dentro de su obra, ¿verdad? De ahí que no es tan no es tan queriendo utilizar un término apropiado, ¿sí?, no es tan para nosotros extraño ver en los altares, ¿sí?, a gente que fue famosa de pronto en el mundo y también la fama le sigue aún dentro del ministerio o del servicio. Cantaban en el mundo, vienen a Cristo y prontamente ¿qué hacen? Le ponen una tarima y cantan también, pero ahora para Cristo. Bueno, esto simplemente como una breve reseña, pero me concentro en lo otro. ¿Qué hay de aquellos que sin ningún tipo de gracia, ¿sí?, o diríamos de don, particularmente hablando en el mundo, si venimos al Señor, ¿en qué estado nos encontramos? Bueno, y en eso vamos a concentrar en esta noche nuestra enseñanza. Primeramente, verso 31. El Señor, recuerda, a Bezaleel, a Itamar y también a Aholiab los llenó de su espíritu. Dice, lo ha llenado del espíritu de Dios. Y luego de que lo llenó de lo más esencial, su Santo Espíritu, ¿qué le concede? ¿En qué lo llenó? Dice, del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, es decir, toda clase de conocimiento, y también en todo arte. Recuerde que cuando se habla de arte, se habla ya de habilidades, sobre todo culturales, ¿sí? Muchos dicen el arte de la música, ¿sí?, las bellas artes, lo que es en este caso, sí, el pintar, el hacer de pronto en piedra algún tipo de escultura. Usted puede coger una piedra de la calle, verla, sí, asimilarla por todos lados y decir, oye, casi me tropiezo con esto y hasta me mato, y la bota, ¿verdad? El que tiene el arte en sus manos agarra la piedra y dice, uy, justamente el pedazo que estaba buscando para hacer de pronto algún tipo, sí, diríamos así, de adorno. Y va, se lo lleva a su casa y lo comienza a tallar, lo comienza a lijar, le comienza a dar forma y, oh sorpresa, sale de pronto un precioso adorno para un escritorio. ¿Se da cuenta? Usted vio una piedra porque no tenía el don. Quien lo tiene no ve una piedra, ve un instrumento en el cual él puede trabajar. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso número 32 que luego de que Dios deposita en Aholiab y en Bezaleel y Itamar, dice aquí la escritura, ¿sí?, para proyectar, mire, importante, es decir, como para que puedan considerar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, es decir, en metales. Y también dice en la talla, ¿sí?, o la escultura de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor
sí, donde se haya que poner, ¿qué cosa? El ingenio. Amén. El día de hoy estábamos poniendo, bueno, ya se había colocado la puerta ya en la iglesia que se está construyendo. Sí, y tratamos de que ajustarlo un poquito para que podría quedar algo estable, pero no dimos pie con bola. Quedó puesta la puerta, sí, pero no quedó debidamente instalada como corresponde. Hoy día fuimos, sí, vimos bien el asunto, decimos, oye, está al revés. ¿Qué estaba al revés? El fierro de la puerta enrollable. ¿Sí? Si usted lo ve así, dice, está bien puesta, pero si usted le da la vuelta, pone la punta de la derecha al lado izquierdo y viceversa, la puerta ya no abriría. ¿Sí? O a lo que comience a estirar el carrete, en vez del resorte encogerse, lo que se hace es expandirse. Y eso es un riesgo, porque se puede llegar a dañar, ¿qué cosa? El resorte. Hoy día lo vimos bien, sí, le dimos la vuelta y qué facilidad que se hizo. Sí, todo quedó a la perfección y la puerta abre solita. Ahora si uno la afloja hasta se va. Sí, le falta un poquito de grasa, pero eso es otra cosa. Mi amado hermano, sí, es necesario entender que las habilidades, las destrezas, las capacidades vienen de Dios. Ahora, en la Biblia tenemos registro de mucha gente que sin ser nada tuvo como pretexto justamente eso, su incapacidad de no saber hacer nada a la hora de que Dios los quiso poner a trabajar. Por supuesto que sí. Pero así como Dios, recuerda, llama a los que no son capaces aún para nada, si Dios los llama, Dios se encargará de capacitarlos. Veamos este primer listado. Hay muchos personajes bíblicos, pero quiero resaltar unos cuantos. Vamos a la carta o al libro de Jeremías, por ejemplo. Jeremías, en el capítulo número 1. Libro de Jeremías. El profeta Jeremías. ¿Lo tiene? Capítulo número 1. Jeremías, capítulo número 1. ¿Lo encontró? Versículo número 4 en adelante, hasta el versículo número 9. O adelante, hasta el verso número 10 también podríamos leer. ¿Ya lo encontró? Ahora, mire con detenimiento lo que dice el texto. Vino pues palabra de Jehová a mí, es decir, ¿a quién? A Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué había hecho el Señor en Jeremías? Te santifiqué, es decir, te consagré para que hagas algo. Eso es santificar. Te di por profeta ¿a quiénes? A las naciones, no a una, a muchas naciones. Ahora, cuando Jeremías escuchó este llamado, y mire cómo el Señor de alguna manera le da una palabra, diríamos, muy confortable. Imagínese que Dios, así, usted escuche la voz del Señor y le diga, antes de que nacieras yo ya te había escogido. Usted, ay hermano, qué orgullo. Pero para Jeremías esa invitación o ese reconocimiento no fue cosa grata. ¿Por qué? Porque cuando él recibió esa palabra, él se sentía insignificante. Él se sentía indigno, se sentía no capaz para poder afrontar el reto que implicaba el llamado de Dios. Diríamos, mire, esto suele pasar a veces en casa, cuando alguien se acerca, sí, con respecto a los muchachos, con sus padres, comienzan a hablarte cosas bonitas, cosas agradables, pero tú sabes a dónde van. Y tú dices, algo quiere, ¿verdad? Mamita, ¿cómo está? ¿Está todo bien? ¿Quiere que le ayude a cocinar? Y uno está por dentro, ¿qué me va a pedir? ¿Verdad? Cosa rara, ¿no? Pero, ahora, el Señor comienza con estas palabras y le dice, recuerda lo que dice el versículo número 5, si antes que nacieses te santifiqué, es decir, te consagré, ¿para qué? Para darte por profeta ¿a quiénes? A las naciones, recordando que en ese entonces ya Jeremías, ¿dónde se encontraba? Prácticamente, sí, me recuerde esto, sí, a las puertas de un cautiverio. Su nación hecho pedazos. Babilonia había tomado las riendas del mundo.
Y en esa circunstancia Dios le da esta invitación. Y Jeremías responde. Y yo dije, verso número 6. Un A de desaliento. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. O sea, yo de profeta, yo de proclamador de las palabras de Dios a las naciones. Señor, yo no sé hablar. ¿Sí? Es como que Dios le diga a alguien, sí, te he llamado para que seas de pronto, sí, maestro. Señor, pero si yo no sé enseñar, ni mis hijos me entienden, me va a entender los muchachos. ¿Sí? Mira lo que dice el profeta. Si yo no sé hablar, y pone la excusa perfecta. ¿Qué cosa pone él? Porque soy niño. Es decir, que su llamado fue cuando él era todavía un pequeño. Amén. Jeremías era un pequeño cuando Dios le hace la invitación para que le sirva como profeta. Y lo primero que él saca a relucir es que no sabe hablar, no tiene esa facultad. Y segundo, la edad no le acompaña para esa labor. Así de sencillo. Muchas veces la gente pone sus propias excusas conforme a sus propios estándares o a sus propias limitaciones. De pronto podría decirle al Señor, Señor, pero si yo soy casado, no puedo. Pero si estoy estudiando, tampoco puedo. Hay otros que dirían, pero si yo trabajo, no puedo tampoco. ¿Verdad? Excusas no faltan. Pero Dios, pregunto yo, ¿conoce tus excusas y tus limitaciones? ¿Las conoce o no te las conoce? Pregunto, ¿Dios sabía que Jeremías no sabía hablar? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios sabía que era un niño? Sí. ¿Y para qué entonces lo llamó? ¿Para qué? ¿Para enterarse nuevamente de lo que él ya sabía? ¿O para hacer uso de aquello que él sabía que no tenía, pero igual el Señor glorificarse con esas limitaciones? Mi amado hermano, Dios al que llama, capacita. Veamos otro personaje, quiere enterarse de otro. Veamos, por favor. Usted puede seguir leyendo, ¿sí?, esa porción bíblica que es muy fascinante en su casa. Vayamos, por favor, ¿sí?, a Éxodo, capítulo 4, verso número 10. Éxodo, capítulo 4, verso número 10. ¿Lo encontró? Dice el Señor. Entonces dijo, luego de que el Señor se le apareció en una zarza, entonces dijo Moisés, ¿a quién? A Jehová. ¿Qué le dijo? Algo muy similar a lo que le dijo Jeremías. ¿Qué le dijo él? ¡Ay, Señor! Le dijo. Pero ese fue ahí, pero como que de dolor. Sí. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Muy similar a lo que le dijo ¿quién? Pero aquí no era niño. Él ya era un hombre. Sí, pero se vio como un hombre incapaz de poder manejar con facilidad, sí, un diálogo para con las demás personas. No es que no sabía hablar, pero no sabía hablar en público, según él. Versículo número 10. Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, es decir, ni cuando era príncipe en Egipto. Eso es lo que le está tratando de decir. Ni cuando era príncipe en Egipto, dice ahí, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, y cuando hablo, ¿qué cosa soy? Torpe de lengua. Es decir, que cuando me toca hablar, hasta tartamudeo, las palabras me salen cruzadas. ¿Sí? ¿A cuántas veces le pasa eso? Que como se suele decir a manera de broma, se le lengua la traba o se le traba la lengua. ¿Verdad? Está hablando y ¿qué dice? A ver, repíteme otra vez. ¿Sí? Mi querido hermano, pregunto, si Dios si en esa condición te dijera, tú vas a ser en mí un gran evangelista, ¿usted qué dirá? ¿Evangelista yo? Sí. Subirme a una tarima y predicarle a un montón de gente. Yo creo que el Señor se equivocó. El pastor puede ser, porque él sabe, habla bonito, dicen muchos.
Mi querido hermano, usted debe de entender que Dios no se equivoca cuando elige al que quiere elegir. Vuelvo y repito, Él sabe tus limitaciones, Él conoce tu falta de cualquier cosa, pero si Él te hace la invitación, no dudes en aceptarla. Amén. Dios al que llama también capacita. Dice mi amado hermano, como respuesta frente a esta negativa, Jehová le responde a Moisés. ¿Y qué le dice? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, dice ahí el Señor, Jehová? ¿Sí? Mi querido hermano, la postura de Dios era usar a quien Él justamente sabía que no era capaz de desarrollar la tarea. Si quiero tomar ejemplos así, pero muy fugaz, porque hay muchos, ¿sí? Y los tiempos a veces suelen ser los cortos. Por ejemplo, Dios llamó a un ladrón. Jesús llamó a un ladrón. ¿Sí? Pero no porque quería que le robe, sino para usar esa debilidad, ¿sí? Al final como una preciosa virtud. Hablando de quién, no de Judas, sino hablando de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Llamó a un hombre con defecto, para que le sirviera luego, mi querido hermano, como un instrumento poderoso, no solamente para Jesús mismo como tal, sino para la familia y para todo el pueblo. Recuerde que cuando Jesús reconoce en Cristo su señorío, luego de que lo invita a su casa, su forma de ver el cristianismo cambia de una manera abrupta. Ahora Él dice: si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré triplicado. ¿Verdad? Y esa debilidad o esa carencia de virtudes en este hombre, el Señor la revierte para su gloria. Ahora, en el Nuevo Testamento, veamos por favor también, antes de avanzar allá, vayamos a Isaías primero. Isaías capítulo 40, verso número 29. Mira lo que nos dice ese texto. Acompáñame por favor a Isaías, capítulo número 40. ¿Lo tienes? Si tú te ves ante tus ojos, incapaz o impotente, mira lo que dice el Señor. Verso 29. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí: Él da, ojo, Él da o Él otorga. ¿Qué cosa nos da? Si el Señor te demandara de pronto a cargar algo, hablando ya de un peso tangible, ¿tú qué le puedes decir? Señor, yo fuerza no tengo, estoy cansado. Moisés un día le dijo eso al Señor: Señor, yo ya no aguanto más con este pueblo, hasta aquí doy. Mi amado hermano, dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que, ¿qué dice? Y al que tiene, al que le ha quedado algo. No, al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces usted dice: ya tiro la toalla, hasta aquí llegué, no aguanto más? Mi amado hermano, si Dios te llamó para algo, para servirle, y tú dices: hermano, ya no puedo, hasta aquí llegó, renuncio al puesto, ponga otro. Dios te está diciendo: yo te doy fuerzas, aun cuando tú sientas que no tienes absolutamente nada. Pero claro, tienes que buscarla, tienes que pedírsela. Santiago capítulo 5, acompáñenme por favor rapidito. Perdón, capítulo 1, verso 5. Mira lo que nos dice. Carta de Santiago, capítulo 1, verso número 5. ¿Lo tienes? Dice el Señor. Santiago, capítulo 1, verso número 5. Si alguno de vosotros, hablando de su pueblo, ¿verdad?, tiene ¿qué cosa?
falta de, es decir, si alguno, si no la posee o está mengua de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿A dónde debemos de ir siempre? A la fuente, a Dios. ¿Te crees impotente para poder resolver algo, para poder preparar algo? Mi amado hermano, Dios nos da eso que a nosotros nos está haciendo falta. Que en este caso, ¿qué vendría a ser? Sabiduría. Dice, pídala a Dios, el cual da. ¿A quiénes? A unos privilegiados, dice ahí. A sus engreídos Dios les da. No, dice ahí, se la da a todos. Pero a todos quienes, a todos quienes se la piden, pues, amado hermano. Es decir, a todos los que imploran su favor, su nombre, solicitando esa sabiduría. Ahora, yo no sé si en tu vida estás falto de sabiduría, estás falto de fuerza, estás falto de pronto de ese ánimo o de ese aliento que tanto necesitas, que parece que ya te derrite frente a tanta turbación, frente a tanto problema o frente a tanto trajín que este mismo mundo impone duramente cada día sobre tus lomos. A veces a usted no le ha pasado que llega a casa, pero con el último aliento, donde usted dice, ay hermano, ya hasta aquí llegué, ya me muero, ya no salgo. Aquí me acuesto y ahí quedo, hasta mañana. Pero cuando tú llegas a tu casa de esa manera, de pronto puedes llegar a pensar en tu mente, uy, pero hay culto. Cierto que la iglesia, creo que me vi hasta en el cronograma, dicen muchos. Llama a ver si me toca, porque si no me toca, ¿verdad? Yo a manera de broma le decía ayer a Jefferson, que me acompañó en el carro. Le digo, estoy cansado, le dije. Sí, hoy día no voy a ir. Y me queda viendo. Dice, pero si usted predica, hermano, dice. Pero que no me puedo cansar, le digo. ¿Cuántos por cansancio una vez en su vida no han venido? A ver, levanten su mano. Por cansancio. Y yo. Que yo no me canso. ¿Cuántos no han venido porque se han enfermado? A ver, levanten su mano. Y yo, que yo no me enfermo. ¿Por qué? Porque Él da fuerza. ¿A quién? Al cansado, al que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque hemos asumido la vida cristiana con responsabilidad. Ahora le hago la misma pregunta. ¿Cuántos, estando cansados y enfermos, han ido a trabajar? A ver. Yo sí levanto las dos manos, levanto. ¿Verdad que va cansado y enfermo a trabajar? ¿Y por qué? ¿Por qué allá sí y aquí no? ¿Que allá es mejor? Allá hay dólares. Allá lo multan si no va. Y el día que no va, no come. Mi amado hermano, ¿cómo ves tu vida cristiana? La Biblia, recuerda, mi amado hermano, si tú estás falto de fuerzas, si estás falto o tienes un agotamiento cerebral, mi amado hermano, pídele a Dios las fuerzas necesarias para seguir adelante. Mira lo que dice el Señor en el verso 5, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, el Señor no te lo va a negar, sino que te lo va a dar, dice ahí, y dice ahí, y le será. Amén. Es promesa de Dios. Adicionalmente, mi querido hermano, así como Bezaleel, Aholiab y Tamar fueron llenados de tantas virtudes para trabajar, Jesús también lo hizo. Veamos qué dice la Biblia. En el Evangelio según San Juan, mira por favor lo que dice el capítulo número 5. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Aprendamos de Jesús. Recuerda que el Señor nunca no nos pide nada que Él no haya hecho primero. ¿Verdad que es así? Verso 30.
¿Qué dice el texto? Léelo por favor. No puedo. Y eso es lo que mucha gente hasta ahí nomás dice. No puedo, hermano. ¿Qué dijo Jesús? No puedo yo hacer nada. Mucha gente hasta ahí dice amén. Pero no, Jesús no se refiere a eso. Dice ahí, no puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, que todo lo que él hacía, todo lo que él decía, todo lo que él, mi amado hermano, en todo lo que él se desempeñaba, no venía de él, venía de alguien superior, pero que él al buscarlo cada día en oración lo obtenía. ¿Qué dice el texto? Sigamos leyendo. Según oigo, ahora, ¿a quién oía el Señor? A su Padre. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, ¿de quién? La del Padre. Mi amado hermano, si así también como Jesús, nosotros buscáramos todas estas cosas que tú las pudieras utilizar, si cada día como pretexto para no avanzar, como excusa para no cumplir, como barrera o limitación para no hacer, mi amado hermano, la iglesia estuviera botada. Pero de aquellos que han sabido entender a quién sirven y de qué manera Él provee todas las cosas, le han creído a Dios y avanzan y nunca se quedan. Mira lo que dice y acompáñame por favor al libro de Daniel. En el capítulo número 2 hay algo precioso ahí. Daniel, capítulo número 2. ¿Lo tiene? En el verso 20 al 22, Daniel capítulo 2, verso 20 al 22, mira lo que dice el Señor. Y Daniel habló y dijo, recordando que él estaba frente a un rey. ¿Frente a qué rey? Nabucodonosor. Dice ahí, sea bendito el nombre de Dios de siglos. Es decir, la eternidad. Porque suyos son, ojo, mira, por eso es que si un carro quiere obtener fuerza, ¿a dónde va? Para obtenerla. ¿A dónde va? A la gasolinería. ¿Qué obtiene de ahí? El combustible para poder seguir avanzando. ¿Verdad que es así? Cuando tú estás enfermo, ¿qué buscas? Al médico, ¿verdad? Cuando quieres comprar los alimentos, ¿a dónde vas? A los supermercados, así, o en este caso a los mercados. Es decir, que vas a una fuente para de ahí proveerte. Amén. Recuerda que si tú compras algo en un lugar que no es el más indicado, pueden pasar dos cosas. O lo que compras, lo compras demasiado caro. ¿Y a cuánto le gusta comprar cosas caras? ¿Verdad? Mi pueblo es bueno, bonito. Ah, ya vio. En la vida espiritual, mi amado hermano, lo bonito y lo bueno sí sale caro. Amén. En Dios, lo bueno y lo bonito no sale barato. Si lo que Dios quiere dar a los suyos, hay que buscarlo, como dijo el Señor con la parábola de la perla de gran precio. Solo para las cosas espirituales, ¿sí? En cuanto a las dádivas espirituales que Dios tiene para su pueblo, no nos sale barato. Hay que buscar con esfuerzo. Recuerda los textos tan trillados que Josué recibió. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso se los dijo como 5 veces en los primeros 2 capítulos. Mi amado hermano, Daniel dice, hablando al rey, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder. ¿Qué más él tiene? Sabiduría. Recuerda, si estás falto de fuerzas, ¿a dónde deberías de ir para obtener el poder? En Dios. Y eso no es barato, sale caro, porque cansado hay que doblar rodilla. ¿O no? ¿Verdad? Con dolor uno dice, ay,
ay, voy a orar, es una lucha. Pero sabes que al final de la lucha hay una preciosa bendición. Amén. Dice el Señor, suyos son el poder y la sabiduría. Él, verso número 21, Él muda, es decir, Él cambia. ¿Qué cosa cambia? Cambia o muda o transforma los tiempos. Y también, ¿qué cosa? Muda, cambia, ¿qué cosa? Las edades. Eso refiriéndose, amado hermano, sí, a lo que pudiera llegar a pasar en los periodos de esos tiempos. Quita reyes, pone reyes, da la sabiduría. Mira, da. ¿Qué cosa da Él? Él da poder, recuerda. Él pone a reyes, pero también los saca. Tú quieres ser algo en la vida, pídele a Dios que te ayude a hacerlo. Él pone reyes. Y si Dios quiere ponerte en un diríamos magistrado, si en su voluntad tú estás para ese cargo, sí, mi amado hermano, tienes que pedírselo a Él para que Él te lo ratifique. Amén. ¿Quieres ser hombre próspero, mujer próspera? Siempre pídele a Él. Estás peleando por el ascenso de pronto en la compañía. Hay 10 que tienen mejor currículum y mejor preparación que ti. Pero si tú estás en el favor de Dios, buscando, mi amado hermano, primero su reino y su justicia, Él conoce la petición de tu corazón. Si el Señor pondrá gracia así en tu vida y te pondrá por encima de esos 10. Porque Él pone y Él quita. ¿Verdad? Él da poder, dice a quién, ¿verdad? Versículo 21. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia. ¿A quiénes? Es decir, que cuando alguien tiene la destreza de algo en su conocimiento, usted a veces se asombra y dice, dice, mire, es un niño y sabe tocar como 20 instrumentos. ¿Verdad que eso en YouTube se ve bastante, verdad? Gente que de pronto lee algo, cierra el libro y se acuerda de todo. Gente que usted le pregunta de pronto de ejercicios matemáticos y en su mente los desarrolla en segundos. Usted dice, ¡qué mente! ¿Verdad? Tiene memoria fotográfica. Él da todas estas cosas a los hombres. ¿Qué te hace falta a ti? A ver, tú mismo dime, Señor, a mí me hace falta esto. Voy con los dedos de los pies, esto. Y le falta mano, préstame tu mano, esto también me falta, dice. Él tiene lo que tú necesitas. Y si Él te ha llamado para hacer algo o alguien en los caminos, ¿sí?, del Señor, Él te capacitará para que lo que vas a hacer lo hagas, óyelo bien, con excelencia. Amén. Dios no llama a alguien que de pronto no sabe trabajar con madera para que cuando le dé la madera, sí, le salga un mueble chueco. ¿No le parece? Sino que Él, llamándolo, le dará la virtud y el entendimiento para que el mueble sea el más fino y el más excelente de todos los otros muebles. Dios al que llama, capacita. Pero a quien llama, mi amado hermano, debe de preocuparse de recibir o de estar atento para recibir todo lo que el Señor quisiera darle. La labor de Dios es llamar y capacitar. Nuestra labor es de buscar esa capacitación. ¿Sí me está entendiendo? Son dos tareas diferentes. Yo no puedo decir, bueno, Señor, ya, tú me llamaste para evangelista, sé que tengo que saber de la Biblia, pero yo me acuesto a ver cuándo me metes todo ese cassette, me voy a quedar dormido. Te levantas y dices, no sé nada de la Biblia, y sigue durmiendo. Dios te llamó, Él te va a capacitar. Tu labor es leer la Biblia y Él te dará la capacidad de entenderla. Yo la leo y Él se compromete a que lo que yo lea en mí se despierte. Amén. Si haya luz para poder comprender lo que antes
ni porque no había leído, o si lo leía no lo entendía, ahora mis ojos lo van a ver. Y digo, ay, ahora entiendo. A mí me pasa muchas veces así, yo leo los textos, ¿y qué hablo de esto? Para mí, mi amado hermano, a veces hay textos bíblicos que me ponen entre la espada y la pared. Cuando yo le digo a mi esposa, sí, predique usted, a ella le dice, ¿cómo? Y sufre, dime 15 días antes, me dice. Y a mí me toca hacer esto todos los días. Mi amado hermano, es menester que en Dios, luego de que Él a mí me ha prometido llamarme, porque eso sí, Dios no llama o no nos escogió para la salvación para tenernos ociosos. Nos llamó para la salvación para ser obreros, ¿sí?, dentro de su reino. Amén. Nos llamó para servir. Llamados para servir. La Biblia dice en el versículo, mire, terminando lo que dice el versículo número 21, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia ¿a quiénes le da? A los entendidos. Verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué? Porque dice ahí, conoce lo que está en ¿dónde? Hermano, ¿y ahora qué hago? Tienes de pronto, sí, al aconsejado y tú eres el consejero. Él te está diciendo problemas que para ti no tienen ni pie ni cabeza. Mientras estás escuchando, adentro la mente está, pero así. El disco duro está buscando, ¿dónde? ¿Qué le digo? ¿Qué pasaje va ahí? Pero llega un momento que uno dice, no, Señor, tú me darás palabra. Porque humanamente para mí este asunto no tiene solución. Y todo es que en Dios te abandona y Él te dice, haz esto, dile aquello, pregúntale esto, sí, mándalo por acá, que no haga esto, prívale de esto, que pueda hacer aquello. Y tú y el hermano cuando te escuche, ay, esa era la palabra que yo estaba buscando. Y tú dices, ¿dónde la habrá encontrado? Porque aquí estaba todo vacío. Porque Dios al que llama, yo creo que aquellos que sirven dentro de la labor de la enseñanza con los niños se habrán fijado que a veces ellos preparan con mucho ahínco su material. Cuando se paran frente a los niños y explican y ven a los niños con la boca abierta, por dentro dice, Señor, ¿y qué más le digo para que puedan qué cosa? Captar la enseñanza. ¿No te ha pasado que a veces de repente el Señor te cambia, te tira abajo todito y te hace ver algo diferente? Y cuando lo pones de pronto frente a ellos dicen, ah, sí, es verdad. Y dices, ay, gracias, Señor, ¿entendieron? Amén. Esa labor, sí, la hace el Señor en nuestras vidas. No te mires, mi amado hermano, dentro de tus limitaciones, porque a la verdad, si yo me miro con mis limitaciones, soy un cero a la izquierda. Pero el que me llamó también ha prometido estar conmigo para no abandonarme. Y cuidar también de todo aquello que Él mismo me ha encomendado en mis manos. Él te dio el hogar. Él se encargará, sí, de hacer todo lo necesario para que tu hogar pueda sobresalir. Pero tu labor es garantizar con tu búsqueda, con tu perseverancia, de que esa promesa se haga real en tu vida. Como yo suelo decir en enseñanzas anteriores, sí, ay, Señor, mis hijos son tuyos, ahí te los dejo y tú te vas. No, tu labor es estar ahí con tus hijos. Amén. Seguimiento con cada uno de ellos, ¿verdad? Respirándole, como se puede decir, ahí en la nuca, viendo lo que ellos ven. De pronto tú vas entrando al cuarto, ¿verdad? Que a veces los muchachos son así, ¿no? Usted pasa por el cuarto y plum, se achica la pantalla del computador y dice, ¿qué estás haciendo? A ver, déjame ver. Y el niño, no, nada. ¡Abre! ¿Verdad? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Verdad? ¿Y por qué tan nervioso? No, si no estoy haciendo nada, dice. Revise el historial ahí en el Google. Ah, aquí está. ¿Y qué hay aquí? No, nada. Y ese muchacho, ahí comienza el palo.
Mi amado hermano, el Señor revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora y está dispuesto a compartir esa luz con todos aquellos que se sienten en su interior, que ya no queda en su vida, sí, nada por qué más resplandecer. ¿Cuántos han sentido en su vida que ya como que su luz se extingue? ¿Verdad que les ha pasado? Donde uno dice, Señor, y aquí yo creo que si me llega otra prueba más, ya ahí sí, ya hasta me voy. Hay quienes sí, en su turbación hasta se despiden. Mira, papi, abrázame, ya me voy. Dice así. No, el otro día amanece igualito. Pero uno se siente así cuando ve que las fuerzas, ¿verdad?, se agotan. Cuando tu fuerza interior se agota, acércate al surtidor. ¿Quién es? Tu Dios. Y la gasolina que sale no es combustible, es el Espíritu Santo lo que te vuelve a revivir, porque es promesa de Cristo también. Mi amado hermano, cuando continuamos con Éxodo capítulo 35, ya para concluir, avanzando en el versículo 34, luego que el Señor había depositado de todos estos dones, dice, ya puesto en su corazón al que puede enseñar, así él como a Oliat, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y los ha llenado. Recuerda, el Señor no le da por medida. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué decía allá en Santiago 1:5? ¿Qué decía? Que el Señor da abundantemente y sin reproche. Dice, ha llenado. No le ha dado unas gotas. Amén. Ha llenado, dice, de sabiduría, de corazón, para que hagan, eso sí, ¿para qué los llenó? Ay, hermano, me siento fortalecido, el culto estuvo maravilloso, hoy el Señor me habló y mañana ya no viene. ¿Para qué le llenó? Pregunto yo. Si el Dios te ha llenado para algo, es justamente eso, para que lo reviertas en lo que Él te ha ordenado que hagas. Uy, mi Dios me ha dado, gracias Señor, porque ahora sí cuando leo la Biblia la entiendo. Pero ¿para qué te la hizo entender? ¿Para que te hagas como Pinky Cerebro, así una cabezota? No, es para que des de gracia lo que de gracia recibiste. Ahora ya sabes un versículo que antes cuando lo leías no lo sabes. ¡Qué bueno! Ahora compártelo. Para eso te llenó. Para que lo uses en la obra. Te ha dado de pronto en tu casa algún instrumento, algún equipo tecnológico. ¡Qué bueno! Te felicito. Úsalo para la obra. Antes no tenías internet, ahora lo tienes. Gloria a Dios. Úsalo para la obra. Ahí puedes encontrar material, puedes encontrar videos, puedes encontrar información que te puede servir para que otros puedan alcanzar la gracia que tú ya tienes. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Dice el Señor en el versículo 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Mira, así como en el Nuevo Testamento Pablo atribuía a la mala y a la perversa generación que eran inventores de males, la iglesia debe de ser inventores de cosas buenas. Muchas veces dicen, uy hermano, allá afuera son sabidos, aquí son quedados, dicen. ¿Verdad? Mi amado hermano, si algo debe de destacar en nuestros corazones, en nuestros razonamientos, es utilizar al máximo todo el potencial que Dios nos ha brindado. ¿Y qué, amado hermano, y qué tenemos en Cristo? Tenemos su mente. ¿Verdad? Que a veces nos jactamos. Es que tenemos la mente de Cristo. Demuestre que en usted está la mente de Cristo. ¿Verdad? Si tenemos la mente del Señor, ¿usted cree que el Señor no podría resolver tantas encrucijadas que existen en la vida? Todas y cada una las resolviera. Y con gran facilidad. Uy, hermano, ¿qué hago? Como pasó la semana pasada, se dañó la copiadora y ahora ¿qué hago, hermano?
¿sabes? Sé que copia otro lado. Ya está. Ay, de verdad no. Antes no había copiadora. Antes se calcaba, ¿se recuerda? Era hoja, papel carbón, hoja, papel carbón y así. ¿Verdad? Un compás arriba y dale. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5 mapas. Y se fue. Mi amado hermano, nosotros tenemos las destrezas del Señor. Si no las tienes, pídeselas. Te llamó para hacer algo en la obra. El Señor ha prometido darte todo lo que necesitas para que puedas cumplir esa obra. Amén. Pero no te puedes quedar de brazos cruzados o sentado en una silla esperando que venga su capacitación. Tienes que buscarla, tienes que esforzarte en obtenerla, tienes que pelear esa preciosa bendición. Porque el Señor al que llama, capacita. Y termina diciendo que el Señor le había dado toda obra de arte, de invención y de bordado, ¿verdad? Que era lo mismo, ¿se acuerda el término que lo decía ya, pero en Éxodo 38? ¿Qué término era parte de bordado? En toda obra de recamador. Toda obra de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar. Para que hagan, eso sí, para que hagan toda la labor e inventen. ¿Qué cosa? El creyente no se estanca. Amén. El creyente, y voy a usar términos muy ligeros, el creyente es pila. El creyente ya tomó caldo de avispa. El creyente no se duerme, está despierto, está un paso más que los demás. Uy, hermano, se quemó el foco, dice. Y no se ve, está oscuro. El creyente a lo lejos ya va caminando. Y como que está quemado el foco de la iglesia. Ya voy rapidito, voy y lo compro. Y ya vengo con el foco. Cuando ya llega y usted se da cuenta, ya lo está cambiado. Dice, ¿quién cambió el foco? Hermano, se había quemado. Pero no se preocupe, que ya está solucionado el tema. ¿No le parece? ¿Verdad? Mi amado hermano, el creyente tiene en Dios todas las habilidades. Todo hijo de Dios posee de su Padre Celestial todos los atributos necesarios para hacer su obra con excelencia. Un hijo de Dios, mi amado hermano, ha sido capacitado para ejercer con mucha sabiduría todas las cosas que Dios le ha emprendido a hacer. Todas. Sin importar el grado de dificultad o la sencillez de aquello para lo cual el Señor te llamó o te escogió. Él no está como a veces se pasa aquí en los anuncios. Hermano, coge un trapo con agua. Eso hay que explicar. Métale cloro con deja, haga espuma, restregue, me van a poner, y restregue 7 veces. Para mí, ese anuncio es innecesario. ¿No le parece? Hermano, y cuando barra las esquinas y alce y se ve una telaraña, espere que la araña baje para limpiar. No, pues. ¿Sí me está entendiendo? El creyente se anticipa, está capacitado. Hay cosas que a la verdad no se deben de preguntar. Y ahí mato 2 pájaros de un tiro. Pastor, ¿tiene las llaves? No, vaya, usted ya sabe dónde están las llaves. Vaya donde mis hijos y pregunte, oye varón, pasa las llaves rápido porque el pastor está ocupado acá. Pila, despierto. Y eso va también para mis hijos. Ya saben lo que tienen que hacer, están con la boca abierta. Pila, ya me ven aquí, papá, las llaves rápido, antes de que yo se las pida. ¿Sí o no? Porque en nosotros está
el sabio, el entendido, el todopoderoso. En Él está toda ciencia, toda la luz, todo el poder, toda la fuerza habita en Él en plenitud, pero no para gloriarse Él solito, sino para compartirla con su pueblo. ¿Con quién? Contigo, conmigo, sus hijos. Amén. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien, vuelvo y repito, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado ¿quién? Jehová. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Él no se equivoca jamás. Amén. Que la gloria sea siempre de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis santos hermanos. Gloria a Dios, hermano. Lindo mensaje hoy, ¿verdad? Una cosa que quería contarles era que un tip, que si usted tiene el deseo de servir a la iglesia, si tiene las ganas, la convicción de servir a Dios, acérquese a los líderes y disponga su arte, su compromiso, que hay mucho que hacer.